Buenas tardes, estimados participantes. Bienvenido a la segunda fase de formación deportiva o educación física. Bien, espero que este material y les sirva no solamente de su agrado, sino de su buen provecho, sobre todo para que puedan observar ciertas cosas que tenemos que plasmarnos cuando estamos dentro del mundo de la actividad física o deportiva. Primeramente, vamos a hablar sobre la condición física. La condición física, forma física, es un conjunto de atributos físicos y evaluables que tienen las personas y que se relacionan con la capacidad de realizar actividad física. En el primer módulo estuvimos observando primeramente la parte más importante de todo tipo de la actividad física, como es el acondicionamiento neuromuscular o llamado calentamiento. También hablamos con respecto a la historia que ha ido teniendo la educación física y cómo de alguna manera se ha ido tal vez afianzando hoy en día dentro del mundo del deporte. Es indudable también los diferentes avances que ha tenido y a su vez las investigaciones que nos ha permitido de alguna u otra forma tener una razón, sobre todo después del aspecto de la pandemia, a realizar cualquier tipo de actividad física o deporte. Aquí podemos observar cualquier tipo de actividad física, sobre todo en los niños, ¿verdad? He de recordar que lo que tú forjes, siembres en las edades menores, te dará una posibilidad de ser un adulto sano y llegar a la adultez mayor con una mejor proyección de vida. Vamos a hablar hoy sobre el mantenimiento o ganancia de la condición física. Hoy en día existen muchas alternativas para el mantenimiento o ganancia de la condición física. Los gimnasios. Tenemos los gimnasios como no una forma de obtener un sitio de esparcimiento o de tener una forma de expresar o de relajarnos, sino también los gimnasios han conformado, a raíz de lo que estábamos hablando del aspecto pospandémico, pues una forma de mantener a la persona en unas condiciones físicas saludables. Ahí tenemos con una gran ayuda de los gimnasios, ¿verdad? Del material, unos materiales reciclables, otros materiales ya cónsonos para la actividad que se va a realizar, como es el caso de los aparatos de musculación o todo lo utilizado en la musculación. Los espacios abiertos y parques, que es una de las cosas que eh, se había perdido. Y recordemos que nosotros tenemos en nuestra ley, ¿verdad? Un artículo que dice que el gobierno, bien sea el Estado o las alcaldías, están en su deber de crear espacios físicos para el deporte y la recreación. Las sillas caseras y bastones. Nosotros pudiésemos decir, pero, cónchale, con un bastón, sí, con un palito de escoba tú puedes realizar cualquier tipo de actividad que te permita de alguna manera estar. Y la otra son las sillas. La silla es una especie de multifuerza que nosotros podemos utilizar para mejorar nuestra condición física en muchos segmentos. También tenemos las caminerías, los cerros, que hoy en día se ha dado con mucho énfasis la parte del senderismo, tanto
el senderismo como el cicloturismo. Y, por supuesto, los entrenamientos fitness, ¿verdad? La cantidad de eh, funcional que tenemos hoy en día que nos permiten mejorar esa condición física y la cantidad de aparatos que se han ido inventando y desarrollando para mejorar esos aspectos de condición física. Sistema de entrenamiento. Es necesario que nosotros de alguna manera entendamos qué es un entrenamiento. Un entrenamiento es un proceso biopsicopedagógico. ¿Por qué es un proceso bio? Porque está envuelto la parte de uno como ser vivientes, porque está el aspecto mental y pedagógico, porque de alguna manera es la forma de llevar a las personas a ese tipo de actividades. Entonces, ¿qué pasa? Hay diferentes tipos de entrenamiento. Nosotros podemos ver son el conjunto de métodos y actividades y ejercicios que ordenados de forma adecuada sirven para desarrollar la condición física del deportista. Recuerden que hay una forma del deportista, aquel que realiza el deporte sin carácter competitivo, sin llevarse la manera de estar bajo las condiciones de alguna u otra federación. Y está la parte del deportista, aquel que realiza la actividad deportiva. Los tipos de entrenamientos de fuerza, porque recuerden que tenemos capacidades físicas motrices, una gran cantidad, pero tenemos que tener cuál vamos a desarrollar. La primera que nosotros tenemos que desarrollar es la fuerza, bien sea con balones, bien sea con saltos, bien sea la parte de potencia, con discos, con el propio peso corporal. ¿Por qué? Porque la fuerza es la primera actividad que te dice a ti, si no tenemos fuerza para levantarnos, ¿cómo hacemos? Tenemos la resistencia como segunda cualidad. Una resistencia que puede ser de carácter aeróbico, que tiene que ver con las distancias de corta, mediana y larga. Eso quiere decir de que yo para trabajo de cortometraje, mediano metraje y largometraje, ¿ok? Eso me ayuda a mí a mejorar mi aspecto cardiorrespiratorio. Es indudable que nosotros, con las carreras que se pueden realizar en una cinta sin fin, al aire libre, podemos mejorar esa capacidad física. La rapidez y agilidad podemos, como tercera capacidad física que de alguna manera tenemos que tener. Mucha gente habla de la velocidad. Particularmente estoy de acuerdo con los autores que hablan de rapidez. El ser humano es rápido y ágil, mas no veloz. Entonces, estoy de acuerdo con los que hablan de eso. De todas maneras, no tengo ningún problema que aquellas personas que les guste utilizar el término velocidad, para ello sea bienvenido. Esos términos de rapidez y agilidad, o el trabajo de rapidez y agilidad, pueden realizarse en cualquier tipo de gimnasio a través de implementos, como podemos observar acá, las escaleras, el test de TI, que es un test de obstáculos y de coordinación. Podemos tener también las cuerdas, los saltos de cuerdas, y de esta manera, pues los ejercicios pliométricos que te ayudan de alguna manera a mejorar cierto capacidades físicas. La flexibilidad, indiscutible, una de las cualidades físicas motrices que se va perdiendo con la edad. Y tenemos que de alguna manera hacerle el trabajo de la flexibilidad. Yo siempre recomiendo que el trabajo de la flexibilidad
vayan de acuerdo al trabajo de fuerza que tú realices. ¿Por qué? Porque la flexibilidad es la que permite que el músculo pueda estar apto para soportar cualquier trabajo que tú le quieras realizar. ¿Verdad? En el caso de la gente que hace musculación, es necesario que se entienda que con flexibilidad nosotros tenemos que de alguna manera estar a tono con el trabajo que se realiza de musculación. Pudiese haber la persona que habla de la flexibilidad y dijese, bueno, pero no estoy de acuerdo con usted porque hay personas de 40 50 años que tienen una flexibilidad única. Y dije, sí, pero eso tiene mucho que ver con el trabajo continuo que esa persona ha venido realizando durante años e igualmente la ingesta que esa persona puede tener para que no le produzca, ¿verdad? O para no perder esa flexibilidad que ha estado consiguiendo. El circuit training o circuitos de entrenamiento consiste en realizar una serie de ejercicios organizados por estaciones de trabajo alineados en el gimnasio o sitio de trabajo previsto. Usted puede conformar un circuito de entrenamiento o un espacio medianamente reducido y simplemente tiene que tener que tanto las distancias que estén cada una de las estaciones y requerir del tiempo o de la organización del tiempo que usted va a invertir en cada una de esas estaciones. Tipos de circuitos. Nosotros tenemos un circuito que se conoce como circuito training abierto, en donde se les indica a los deportistas integrantes la forma que se va a realizar el ejercicio. Ejemplo, el deportista realiza ejercicios de acuerdo a sus capacidades físicas. Esos son los abiertos, que es potestad del deportista realizar esto. Y está el cerrado, que es cuando el profesor o el entrenador decide la forma de trabajar para ejecutar los ejercicios. Aquí se da de la forma muy marcada el tiempo de duración en la estación y el tiempo de cambio y descanso entre estaciones. Pudiésemos decir que yo tengo 6 estaciones en un determinado lugar. En la primera hago burpee, en la segunda hago abdominales superiores, en la tercera hago flexión y extensión de codos, en la cuarta realizo abdominales inferiores, en la quinta realizo, supongamos, para no subir dorsolumbares y en la sexta pudiese ser carrera estacionaria. Entonces, ¿qué sucede? Ahí tenemos el trabajo de todos los segmentos musculares. Un segmento a otro tiene que darle descanso. ¿Por qué? Puede estar intermedio. Si yo hago aquí un trabajo muscular del tren inferior, superior, tren inferior, la parte anterior, entonces eso me va a permitir a mí hacer un mejor trabajo porque todos los segmentos musculares están en juego. Los circuitos cerrados de circuit training, pudiésemos nosotros tener esto que tenemos acá. Ahí pueden observar claramente, ese tiene 2, 4, 6, 8, de 8 estaciones. Como ustedes pueden ver aquí, hacen abdominales superiores, luego hacen abdominales inferiores, luego hacen un trabajo de dorso lumbar, luego hacen otro trabajo y están intercalados. Aquí ejercicios de coordinación, ¿verdad? Y elevar, porque alternan la pierna con la mano. Aquí hace ejercicios de sostenimiento de planchas, ¿verdad? Y así también sostenimientos de planchas laterales. Como pueden observar, este es un circuito cerrado de acuerdo a las capacidades físicas. Y los circuitos abiertos, como podemos ver, observar acá, aquí tenemos eh, flexión y extensión de codo, aquí tenemos sentadilla, aquí tenemos salto de la cuerda, aquí tenemos abdominales superiores, tenemos reverencia o zancada,
Y bueno, esto es un circuito de 5 estaciones, esto es un circuito de 8 estaciones. Hoy en día es conveniente conocer el gasto calórico, la cantidad de energía que utiliza nuestro cuerpo para realizar todas las actividades diarias que necesita, para respirar, latir el corazón, cualquiera de ellas que de alguna manera tenemos que tener en consideración. Varía de una persona a otra, nunca se puede saber. eh, sí podemos tener similitud en el gasto calórico, pero siempre va a haber una variación entre una persona y otra. Se subdivide entre el metabolismo basal y el gasto por actividad física. Ambos gastos se ven influidos por diversos factores, tales como la estatura, el peso y la edad. Hablar del gasto calórico es darle una mejor orientación a la persona que realiza actividades físicas o deportivas para que vaya teniendo una forma de emparejar con su. Es conveniente de alguna manera tener presente que ese gasto calórico debe ir acorde a la ingesta o reposición que tiene la persona cuando se hace la resíntesis. ¿Qué quiero decir yo con esto? Una persona gasta X cantidad de calorías, pero si su ingesta sobrepasa la ingesta de calorías, el gasto calórico, ¿qué va a pasar? Que esa persona de alguna manera comienza a tener una ganancia de peso. Entonces, hay personas que dicen, cónchale, pero si yo estoy entrenando, ¿por qué razón tengo más peso? Y tenemos que tener presente y muy en cuenta que el gasto que tú estás haciendo es menor a la ingesta que estás teniendo. Entonces, a lo mejor tu gasto es de 2.000 calorías, pero te estás metiendo 2.600. Son 600 calorías de más que en X momento se te van a ver. ¿Ok? Es importante tener esto presente. Hablando del gasto calórico diario, tenemos un gasto energético en reposo, que sería nuestro metabolismo basal. Es indudable, cuando nosotros en las noches estamos realizando, estamos durmiendo, tenemos un gasto metabólico aproximadamente de 800 gramos con ese desgaste, hasta 800 gramos. Más o menos, unos pueden llegar a 1 kilogramo, otros pueden llegar a 600, 500 gramos. Eso es lo que se conoce como gasto energético en reposo. Luego tenemos el efecto térmico de los alimentos, la energía de la digestión, transporte del metabolismo y depósito de nutrientes. O sea, aquellas personas que tienden a comer a altas horas de la noche, ¿verdad? Es indudable que no tienen su proceso de digestión, no se procesa, es muy lento, no se completa. ¿Y qué va a pasar? Que eso queda en depósito. Entonces ese depósito de nutrientes es lo que va a lograr que tú aumentes de peso. En la actividad física, pues tiene mucho que ver con el estilo de vida para tú decir, tengo un gasto calórico bastante bueno, porque si es la persona sedentaria, tenlo por seguro que si no realiza esa actividad física o ese estilo de vida, es simplemente totalmente sedentario, tenlo por seguro que esa persona no tiene un mayor gasto calórico, ¿entiendes? Entonces, va a asimilar lo que consume. Nosotros tenemos una pequeña tabla que es el factor de actividad según Harry Benedict. Cuando una persona hace poco o ningún ejercicio, nosotros tenemos un gasto energético total a través de la tasa metabólica basal por un
una constante que es 1,2. Cuando la persona hace ejercicios ligeros de 1 a 3 días a la semana, tiene un gasto energético total que se calcula por la tasa metabólica, pero aumenta el coeficiente o la constante de 1,375. De 3 a 5 días aumentaría a 1,55 y de 6 a 7 días a la semana 1,725. Cuando realiza ejercicio, o sea que esas personas que realizan ejercicio, los atletas sobre todo, de dobles sesiones, tenlo por seguro que eso tiene su gasto energético total, viene calculado por su tasa metabólica basal por el 1,9 que es la constante que se utiliza para él. ¿Cómo calcular la tasa metabólica basal? Es necesario que tengamos presente que las damas o las mujeres tienen 10 por el peso corporal, más una constante que es de 6,25 por la altura en centímetros, ¿verdad? Menos 5 por la edad en años, menos 161 que es la constante. En los hombres tenemos 10 por el peso más 6,25 por la altura, que ahí se presenta de alguna manera una similitud, pero cuando vamos a la segunda parte, se le resta 5 por la edad en años, más se le aumenta más 5. Entonces, tenemos un ejercicio aquí que sería mujer con peso 66 kilogramos, altura 1,64, edad 46, con 3 días de actividad física. Si nos vamos a los 3 días, tendríamos que calcular su tasa metabólica basal y multiplicarla por 1,375. Entonces decimos 10 por el peso serían 660 más 6,25, que es la constante, por 1,64 da 2025, menos la edad en años, que sería la multiplicación de 5 por 46, ¿verdad? Menos 161. Eso simplemente tienes aquí 230 menos 261. Eso te da 1,779,25 calorías, que esa persona de alguna manera puede, eso es su gasto básico, ¿ok? Con permiso. Repito, siempre es necesario conocer el gasto calórico. Para conocer el gasto calórico tenemos que conocer la tasa metabólica basal. ¿Cómo se calcula la tasa metabólica basal? Ya tenemos aquí la formulita. En las damas es de 10 por el peso más 6,25, que es una constante por la altura en centímetros, menos 5, que es una constante por la edad, menos 161, que es otra constante. En los hombres sería 10 por el peso más 6,25, que es la constante por la altura, menos 5 por la edad, pero en vez de, se le suman 5. Entonces allí tendríamos nosotros, de alguna manera, otro tipo de gasto calórico. Es de recordarle que hay que tener presentes los factores de actividad. Recuerden, poco o ningún ejercicio. O sea, gente que es esporádica. No, yo corrí hoy lunes, pero voy a correr el otro martes, o si de repente corro el sábado. Entonces no tiene una regularidad, tienen más una intermitencia. Entonces allí es cuando nosotros utilizamos este cociente o este constante de 1,2. Cuando tiene de 1 a 3 días, tiene una constante de 1,375. Luego tiene de 3 a 5 días, 1,55. De 6 o 7 días, una de 1,725. Y los que realizan 2 veces al día tienen una constante de 1,9. Gasto energético.
Se refiere, cada vez que usted realice una actividad, vamos a explicarlo de esta manera. Cada vez que usted realiza una actividad física, téngalo por seguro que se activan las fuentes energéticas que usted tiene. Toda fuente energética tiene una resíntesis, una recuperación para tenerlo porque nuestro cuerpo, nuestro organismo necesita de alguna manera tener reserva. Entonces, los primeros gastos energéticos que tiene toda persona está conformado por los fosfágenos. ¿Qué son los fosfágenos? El adenosintrifosfato más el creatinfosfato, ¿verdad? Esos son reconocidos como los fosfágenos. Son energías muy volátiles. Ejemplo, yo ando caminando, me sale un perro, salgo corriendo, llego a una cuadra y cónchale el perro. Pero ya si camino más adelante ya me recupero, ya no ya estoy dispuesto a que me salga otro perro, ¿verdad? Eso es lo que se conoce como el gasto y la resíntesis de los fosfágenos. Pero ya cuando comenzamos a realizar actividades de mayor exigencia, ejemplo, una actividad que sobrepase los 3, 5, 10 minutos, ya comienza a activarse una fuente energética que son el glucógeno muscular. A una vez activado el glucógeno muscular, se existe una mayor exigencia o una mayor continuidad del ejercicio, se activa el glucógeno hepático. Y de allí se comienza el trabajo de oxidación de las grasas. Esas personas que salen a correr o se meten mucho ejercicio en un gimnasio o están entrenando bastante fuerte, ténganlo por seguro que tiene una activación de las grasas. Y luego se activa el caso de las proteínas. Recuerden que allí es muy importante tener presente, ¿verdad? En algunos deportes cómo se activa esas cuatro fuentes energéticas, o mejor dicho, esas cinco fuentes energéticas. En el caso, por ejemplo, de un pesista, decimos que los pesistas comen más que la plata al 10%, pero es que el pesista de alguna manera tiene, ¿verdad?, que realizar esfuerzos que son muy cortos, pero con mucha exigencia física, como es el caso del levantamiento de ese peso. En cambio, una persona que se sale en una bicicleta y hace un cierto recorrido, pasarán horas para que esa persona de alguna manera se le activen todas las fuentes energéticas que hemos nombrado ahora. Y lo importante de esto no es solamente la resíntesis, porque nosotros podemos decir que de 12 a 48 horas se hace la resíntesis del glucógeno muscular y del glucógeno hepático, pero tenemos que observar también la exigencia, la intensidad de lo que nosotros estamos realizando. El gasto energético total está compuesto por los efectos técnicos de los alimentos y la actividad física, ¿verdad? Allí podemos de alguna manera tener en cuenta la tasa metabólica basal. En la tabla de Eric Hell, allí vamos a notar la otra edad de Harry Benedict. El sedentario y de 3 a 6 días de entrenamiento de pesas tiene un gasto energético total o una tasa metabólica de 1,3 menos 1,6. Eso es para conocer el gasto energético. Ligeramente activo de 3 a 6 días de entrenamiento de pesas tiene una constante de 1,5 que ya la habíamos conocido, pero se le resta 1,8 a ese resultado. Luego tenemos el activo que tiene una tasa metabólica de 1,7 que era 1,765, pero se le resta una constante de 0. Y ahí vamos a tener un gasto energético total. Y el muy activo
que también está de 3 a 6 días con entrenamiento de pesas, nosotros pudiésemos tener, recuerden que era los que hacían doble sesión con una constante de 1,9, pero se les resta 2,2. Eso les da a ustedes en esta tabla el gasto energético total. Para los que están pendientes de este módulo, de esta asignatura, vamos a hablar ahora de lo que es la pirámide organizativa del deporte en Venezuela. La pirámide organizativa tiene como su base todos los atletas. Los atletas se reúnen y se constituyen en clubes. Los clubes a su vez se constituyen en ligas y las ligas dan la oportunidad de creación de las asociaciones. Cuando no existe una liga, son los clubes que inmediatamente conformarían o pasarían a conformar las asociaciones. Y de ahí las asociaciones son las que conforman las federaciones y estas a su vez tienen una gran representación de lo que es el Comité Olímpico Venezolano. O sea, vamos hacia la parte del deporte organizado en Venezuela. A raíz en Venezuela del mandato del 2014 de la gente después de las Olimpiadas de Londres, Venezuela le dio oportunidad a conformar el Comité Olímpico disciplinas deportivas que estaban organizadas, o sea, estaban federadas, o reconocer esas federaciones, que no iban a la parte olímpica, o sea, son deportes no olímpicos, pero sí de categoría mundial. Entonces, eso le dio oportunidad a que las personas que de repente no van a una Olimpiada, pero van a un campeonato mundial, van a unos World Games, van a unas universidades o van a unos Juegos Militares, puedan estar conformando las directivas del Comité Olímpico Venezolano. Vamos a observar qué leyes rigen el deporte en Venezuela. Primeramente, nosotros tenemos que está la Constitución Nacional de la República Bolivariana de Venezuela. Es la que me permite, la que me indica, la que me orienta donde van a nacer todas las demás leyes, que esa ley es la ley macro de nuestro estado o país. Seguidamente viene la Ley Orgánica del Deporte, Actividad Física y Educación Física, conocida como LODAFEP, y su reglamento número 1. Luego vienen los estatutos y normas. Hay estatutos que pueden estar en una asociación y no, o una federación y no están en otra, porque eso va de acuerdo a la misma dependencia o la autonomía que tienen cada uno de los deportes en este país. Vamos a ver la clasificación de los deportes. Los deportes tienen una clasificación. Por ejemplo, tenemos deportes de arte competitivo, como es el karate, la gimnasia rítmica, el tiro con arco y lo que se conoce como, o se conocía como nado sincronizado, hoy en día gimnasia acuática. Con pelotas, bueno, podemos observar el fútbol, el voleibol, el hockey, un sinfín de deportes que agrupa, ¿verdad? Que de acuerdo al desarrollo oculomanual o oculopodal o de ambos pudiesen estar organizados y esos lugares. Perdón. Tenemos el caso del fútbol, el béisbol, el voleibol, el baloncesto, también algunos deportes adaptados, como baloncesto y silla de ruedas. Tenemos los deportes de tiempo y marca, el atletismo, tenemos el ciclismo, tenemos la natación.
tenemos también las pesas o la halterofilia. Y como deportes de combate, podemos tener el aikido, el sambo, el kung fu, el judo, el boxing y el karate. Pero ¿por qué el karate aparece aquí como deporte de combate y por qué también de arte competitivo? Simplemente porque es la modalidad. La modalidad de la kata o de la kata es de arte competitivo. Igualmente existe en algunos deportes lo que son las catas. Todo deporte que tenga cata son deportes que tienden a producir esta variación de arte competitivo. Y los que son de combate propiamente, ahí tienen ustedes. También tenemos la clasificación de los deportes de acuerdo al número de personas que lo implementan. Por ejemplo, tenemos los deportes individuales como la pesa, el tenis, el bádminton, el patinaje artístico, el ciclismo y el boxeo. Y un sinfín más de deportes. Tenemos los deportes de conjunto, aquellos como atletismo de relevo, el baloncesto, el béisbol. eh, Tenemos también la competencia de boxeo por equipo, el ciclismo, el cricket, el fútbol, fútbol americano, golf, hockey, natación de relevo, el polo, el rugby, ¿verdad? El tenis en pareja, el tiro con arco por equipo y el voleibol. Es siempre muy importante que sepan que al realizar deporte, el deporte escolar, siempre y cuando se den las condiciones en la institución educativa, es necesario realizarlo, es necesario promover, porque es ahí donde uno comienza a experimentar o a captar o a influenciar a nuestros estudiantes dentro del mundo deportivo. Acciones importantes en los deportes en la escuela, por ejemplo, el voleibol, tenemos como primero el saque, ¿verdad? Tenemos ahí la figura, tenemos también la macheta, luego tenemos el voleo, cómo debe efectuarse, tenemos la finta. Aquí podemos nosotros decir que también en el voleo puede ser la armada, que en este caso está aquí, y el finteo que puede producir una acción dentro del voleibol. Igualmente, el remate. En la parte del baloncesto, ¿verdad? Tenemos el dribbling o el drible, llamándolo así, rebote o dribbling, cómo es la mejor ejecución que se debe realizar, en este caso con la yema de los dedos, no con la palma de la mano. Tenemos también en la parte de los lanzamientos, cómo se deben realizar, si es en suspensión o de la manera fija. Los pases, cualquiera que sean los pases de ellos, bien sea el pase de pecho, el pase por arriba de la cabeza, el pase de rebote, ¿ok? El pase de béisbol. Y todo lo que es lo que compete las marcas y otras acciones dentro de esta disciplina deportiva. Aquí tenemos unas asignaciones. Es conveniente que investigar, realizar un circuito de training, explicarlo, ¿verdad? Cerrado de 6 estaciones, no mayor de 3 minutos. Usted va a hacerlo, me lo va a explicar de manera escrita y ahí tiene, describa las estaciones del circuito a realizar, tomarse el pulso antes de realizarlo, seguidamente
Al volverlo a tomar, al terminarlo, describa lo sucedido, pasarlo para que sea corregido en la plataforma. Calcular su gasto energético total, calcular su tasa metabólica basal. También escriba 2 artículos de la Ley Orgánica de Educación que aseguren la actividad física, el deporte y la educación física en el renglón educativo. Escriba 2 artículos de la LOGNA, Ley Orgánica de Protección del Niño, Niña y Adolescente, que estén referidos con el deporte, hacia la práctica de la actividad física y la recreación. Y se explique brevemente los siguientes conceptos técnicos, como son las reglas de los 3 segundos del baloncesto, invasión de la zona de voleibol, lanzamiento de tiro libre del baloncesto y qué pasa si un jugador se adelanta a realizar un saque en el voleibol. Todo esto tiene un valor del 30%. Queridos estudiantes, es conveniente que tengan presente que si no entregaron el trabajo 1, busquen entregar el trabajo 2 para que no se les no pierdan la oportunidad de hacer la nivelación. Recuerden que la nivelación solamente se acepta un trabajo en reposición a alguno de los que ustedes no hayan realizado. El secreto del éxito siempre está en las personas y en la calidad de su trabajo. Gracias por su atención. Les agradezco también de alguna manera no tomarle fotos al cuaderno donde ustedes realicen la actividad, ya que ustedes vieron una parte, un propedéutico donde se les decía que en Word, ¿verdad? Pueden entregar los trabajos. Por favor, les agradezco a aquellas personas que hacen los trabajos en un cuaderno, luego le toman fotos y lo pasan. No son para nada evaluables y rompe con la condición de estar estudiando en una universidad. ¿Ok? Así que ha sido un inmenso placer para mí. Espero que este material a ustedes les sea de no solamente de su agrado, sino de mucho provecho. Nos veremos en una próxima oportunidad donde estaríamos hablando o hablando de otro material. Así que buenas tardes, pásenlo bien.